El análisis político en Ahora es Cuando, con Rodrigo Bravo, una presentación de Radio Infinita. Con Rodrigo Bravo, ¿cómo le va? Bien, pues Juanma, muy bonito viernes para todos. 18 minutos para las 9 de la mañana para que sepan que estamos en vivo porque trabajamos en este interferiado conocido como Día Sándwich. Aunque lo podríamos grabar porque lo que vamos a hablar empezó ya hace algunos días. Sí. Ha ido creciendo, sí. Oye, es que varios conflictos sectoriales pero que afectan a ministros y que complican al gobierno, ¿no? Pero bueno, es parte de la pega y o sea, nadie puede esperar que los gobiernos no tengan ningún conflicto. Si el tema es cómo los manejan. Pero cómo se ha manejado el conflicto de Isabel Amor, desvinculada 48 horas después de haber asumido, tras ser seleccionada por alta dirección pública en el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género de Los Ríos, por su parentesco, de su, digamos, ser hija de un condenado por violación a los derechos humanos, y la opinión que ella manifestó, que es bien increíble, porque lo que ella dice, no sé cómo lo leyeron en el gobierno, lo que ella ha dicho está en línea con el fallo de la Corte Suprema, porque ella dice que le preguntó a su papá si había sido torturado y su padre le dice que no, él fue condenado como cómplice y encubridor, pero dice que él no torturó a nadie, y ella dice yo le creo cuando me dice eso. Y resulta que para el gobierno es relativizar el tema de los derechos humanos. No sé dónde está la relativización cuando ella dice que le crea lo que su papá le dice, que es básicamente lo mismo que dice el fallo de la justicia, pero bueno. Y la desvinculan, primero con argumentos medio espurios, hasta que terminan por sincerar que la sacan básicamente por esto. Con una carta de la ministra Antonia Orellana al Mercurio, que el Mercurio le responde a propósito de la entrevista que el Mercurio le había hecho a Isabel Amor, y el tema le explota al punto de que tiene figuras dentro del oficialismo, como Ricardo Lagos Weber, pidiendo que la tienen que restituir en el cargo. Es bien impresionante como, además, con un timing bien poco adecuado, porque nos enteramos de esta noticia el día sábado, ¿cierto? Cuando la revista El Sábado publica esta conversación con Isabel Amor. El gobierno no midió el impacto que iba a provocar en ella también, porque ella ha recorrido varios medios de comunicación, al menos todos, quizás los más relevantes, contando su historia y específicamente dando a conocer aquel párrafo que fue sacado de la entrevista y dando también a explicar, o explicando más bien, qué es lo que significaba, como tú lo planteabas, Juan Manuel, que no era una defensa a un torturador, sino más bien una defensa a su padre, a quien le creía, como planteabas, que no había sido un ejecutor de violación a los derechos humanos. Le cree en eso. Ella no dice que su padre no cometió delito, no lo defiende en eso, no relativiza el tema de los derechos humanos. Ella trabajó en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Donde había sido ya cuestionada, o sea, es personaje conocido para el gobierno. Cuestionada desde la izquierda. Sí. Pero la Consuelo Contreras la mantuvo en el cargo. Ella decidió que no había ninguna razón para sacarla. Entonces, por eso es que, porque el estándar en el Instituto Nacional de Derechos Humanos fue tan distinto respecto de la del gobierno, que además pone en entredicho el sistema de alta dirección pública. O sea, pasó por el sedazo de la alta dirección pública y claro, le corresponde a ella, pero después por falta de confianza la sacan y ahí el gobierno puede nombrar a quien quiera. Exacto. Entonces Isabel Amor hoy día instala dos cosas. Que la ministra Orellana no tiene comprensión de lectura y que no sabe respetar los derechos humanos. Muy fuertes acusaciones. La primera más coloquial, más irónica. La segunda le pega directamente a un tema que es muy relevante, no solo para este gobierno, sino que para la sociedad chilena, con un fantasma demasiado reciente en la historia de nuestro país. Y genera la crítica, de, como tú planteabas, Juan Manuel, de senadores oficialistas, y ojo que un matiz bien relevante del ministro Álvaro Elizalde, quien en una entrevista el mismo día, miércoles, poquito rato después de publicar la carta en el Mercurio, y ya al día siguiente, que había ya habido reacciones de Orellana y de la ministra Camila Vallejo, dice que no corresponde que una persona sea sancionada o sufra los efectos por las conductas de su padre, por condenable que éstas sean. Obviamente hay un distanciamiento ahí a cómo lo plantea la salida desde el Ministerio de la Mujer Antonio Orellana. Claro. Isabel Amor, nombrada directora del Servicio Nacional de la Mujer en la región de Los Ríos, dura en el cargo muy pocas horas, lo que además hace o revela que había un desconocimiento de a quién se enfrentaban. Ella ha sido muy explícita en entregar todos los antecedentes, los que no han sido refutados por el gobierno, de los timings en los cuales ella advirtió de lo que estaba ocurriendo. Soy hija de, si es que esto le genera algún problema, di esta entrevista donde dije esto, y aquí está el borrador de lo que yo dije. Ahí se genera esta revuelta que finalmente le piden, por lo que uno entiende, al Mercurio que omita una frase que era la más comprometedora.
¿Por qué esa frase es relevante para hoy día la defensa que hace el gobierno? Es porque la frase que supuestamente cuestiona el sentido o que le da argumentos para poder sacarle del cargo. Lo que genera mucho ruido, Juanma, es que veníamos de un momento en que el gobierno había tenido, o la centroizquierda más bien, había tenido varios logros y control de la agenda, cosa que le cuesta mucho a la moneda. En términos legislativos, finalmente se aprobó por amplia mayoría el veto presidencial de la reforma que, entre otras cosas, pone la elección en 2 días y rebaja la multa. Un check para el gobierno y para el ministro Elizalde. Se había logrado tomar la agenda con Michelle Bachelet, una figura que había acaparado no solo la atención mediática, sino que había arrastrado a poner en la primera línea a los eventuales candidatos presidenciales de la izquierda. Otro check. El caso de Eduardo Macaya había sido enfrentado muy organizadamente por el gobierno, tratando de apuntar los distintos flancos que esto generaba, haciendo sintonía también con varias cosas que a la ciudadanía le hacen sentido. Otro cheque en términos comunicacionales. Entonces hoy día, ver cómo le rebota esto, Juan Manuel, y cómo lo transforma en un conflicto el gobierno, algo que hemos conversado tantas veces, como una crisis, transformarla en un conflicto mayor y no en una oportunidad, los deja en una situación muy complicada, donde uno va a buscar la versión de los distintos actores y sin ir más lejos, la propia oposición ya citó a la propia Antonio Orellana al Congreso para dar explicaciones y a la ministra del Trabajo, Janet Jara. Es que también tiene un componente ahí, pues si no olvidemos que este gobierno ha defendido la última semana la ley Karin, que básicamente busca tu protección y no sufrir acoso ni discriminación en el trabajo. Y aquí lo que primero vimos por parte del gobierno, o sea, el primer caso de ley Karin es ¿no? De discriminación en el trabajo por una opinión o por un parentesco y desvinculada. No solamente eso, no solo la contradicción respecto de la ley Karin, no solo es saltarse el concepto de alta dirección pública, sino que también hay un fallo de la Corte Interamericana del año 2018, a propósito de un caso en Venezuela, que dictamina muy nítidamente que los estados tienen que justificar con pelo y señales cuando van a desvincular a alguien por pérdida de confianza. Que en este caso no ha sido así, porque hemos visto unas declaraciones que no alcanzan, digamos, para una justificación de esta naturaleza. Al margen, por supuesto, del tema más profundo, que hay un sector de la izquierda, porque no es toda la izquierda, hay un sector de la izquierda que se parapeta en una posición intransigente respecto de que si los derechos humanos no son interpretados como yo lo interpreto en su defensa, automáticamente se genera la presión para que alguien deje el cargo. Ya lo vivió Patricio Fernández el año pasado como coordinador interministerial de los actos culturales para los 50 años del golpe. Mira, o sea, sí. Hay un editorial que está publicado desde esta mañana en nuestras redes sociales en Infinita sobre este tema, que se llama El gobierno le falta amor, así se llama el editorial. En todo sentido, en este caso. En todo sentido. Pero no es el único problema sectorial que tiene el gobierno. Hay otro que está tomando también mucha fuerza y que quizás también estaba en una segunda línea, porque conocimos el martes un informe de Contraloría, de la Contraloría General de la República, que emite con detalle la detección de irregularidades en los hospitales de Talca y de Antofagasta, en la que, entre otras cosas, se sacaron de las nóminas estamos hablando de listas de espera, a falsos fallecidos, registrar atenciones a personas muertas, que es muy similar a lo que ocurrió en Soto del Río. Entonces, esto se empieza a transformar en un problema general para la ministra de Salud, Jimena Aguilera, que no ha tenido tampoco un mandato fácil. O sea, ¿para qué estamos con cosas? No. Lo que ocurrió con la ISAPRE ha sido un gran conflicto que la tuvo ocupada de eso en un buen tiempo. Luego de eso, críticas a la campaña de vacunación y a la campaña de invierno. Y hoy día se enfrenta quizás a uno de los temas más sensibles que tiene la ciudadanía, que son las listas de espera. Cómo lograr conseguir esa atención que para muchas personas dura años. Y creo que todos tenemos algún caso muy cercano a que le toca vivir esa realidad. Por esto también Renovación Nacional ha sido quien ha tomado la iniciativa y, entre otras cosas, va a solicitar la creación de una comisión investigadora a la cual se han sumado figuras del propio oficialismo. Explícitamente lo hizo el diputado independiente en la bancada del Partido Radical, Tomás Lagomarsino, que ha sido presidente de la Comisión de Salud. Y esto creo que no tiene grandes explicaciones, más bien hay que hacerse cargo. Y el hacerse cargo también tiene que ver con los timings, que de alguna manera tiene que ver con lo que hablábamos recién, y por eso la redundancia en el tema. ¿Cuánto se demora la moneda y cuánto en particular la ministra Aguilera en intentar frenar esta crisis que podría ser mayor? No porque se crea una comisión investigadora, que en el Congreso deben haber una veintena, si no me quedo corto, de comisiones de este estilo, muchas de ellas sin gran resultado, pero este en particular es un tema muy, muy sensible y muy cercano a la ciudadanía, y es difícil de explicar. Chile ha tenido históricamente también mucho conflicto con la lista de espera. Cuando en el gobierno del presidente Piñera esto finalmente se digitalizó de alguna manera, más que se eliminó, fue muy criticado. Finalmente eso ha ayudado bastante a que la cosa se mejore. Pero en particular en esta crisis es bien
es bien llamativo que la moneda pase de esto, de tener una semana un poquito tranquila, Juanma, a terminar la semana de una manera bien enredada. Hay algunas cosas que uno puede decir que no son responsabilidad del gobierno. El caso de Isabel Amor es de responsabilidad total y absoluta del gobierno, no solamente por la desvinculación de esta mujer, sino que las explicaciones posteriores. Uno puede empezar a cuestionar cuánta responsabilidad tiene la ministra Jimena Aguilera sobre lo que está ocurriendo con las listas de espera, que hay una responsabilidad porque es la ministra de Salud, ¿no? Que es cierto que ella no ha cruzado toda la administración Boric, pero una parte importante, y el informe de la Contraloría creo que la puede terminar por poner en una situación bien compleja. El gobierno no tiene una responsabilidad directa, pareciera en el caso Huachipato, pero también porque la determinación que se tomó respecto de la salvaguarda y elevar, digamos, la sobretasa al acero chino, pasó por una decisión también del Ejecutivo, y al final Huachipato terminó cerrando igual, con todo el impacto que eso tiene, y eso también repercute en el ministro de Economía. Y yo creo que el ministro de Economía, con 2.500 trabajadores en la calle, va a tener un problema, pues, si es una decisión que ya no pasa por el ministro del Trabajo, pasa por él. Yo no sé si se me está quedando algún ministro en el tintero. Diego Pardo. Diego Pardo y el conflicto con Enel, que también parecía una oportunidad de alguna manera de pegarle un quiñazo al sistema, que es algo que a este gobierno le interesa. Me refiero allá al fondo de cómo funciona la electricidad en nuestro país y de alguna manera cómo rayarle la cancha a una eléctrica como Enel. Pero finalmente con el tema de las concesiones y los autoplazos, las autometas que el gobierno impuso, hoy día están también en un zapato chino de cuando no se cumplen las metas, ¿qué pasa? ¿Se avanza en el quitarle la concesión o no? Le puso un ultimátum al gobierno que se cumplió antenoche, y todavía el gobierno no sabe si Enel cumplió o no cumplió el ultimátum. Eso da cuenta de que el problema no es solo Enel de esta altura. Exacto. O sea, ¿cómo es posible que el gobierno le ponga un ultimátum y después cuando uno le pregunte a la autoridad, bueno, ¿se cumplió o no cumplió el ultimátum? No sé. No saben. O sea, hay gente en Lampa que no tiene luz, es Todavía evidente, y no saben si Enel tomó contacto con cada una de esas familias afectadas, porque la solución era, si no les pueden reponer la luz, tienen que entregarle algún generador. Además, hay otro tema que a Enel se le está cuestionando porque repuso la luz frente a esta presión de una manera precaria. Es decir, sin postes, conectando cables, con todo este riesgo. El alcalde Lampa se queja de que hay casas que tienen no sé, porque no hay cosas que no funcionan, electrodomésticos que no funcionan, otros que se queman. El gobierno también quedó puesto en una situación compleja al meterle esta presión, que era necesaria, por supuesto, pero al mismo tiempo ahora no es capaz de responder si se cumplió o no el ultimátum fijado por ellos mismos. Claro, ¿cuánto además esto es comunicacional solamente, Juanma, y cuánto es de gestión al final? En todos los casos, gestión de cómo enfrentarlo comunicacionalmente, en el caso de Isabel Amor, gestión en cómo frenar un conflicto de las listas de espera, que además la ministra reconoce que seguramente nos vamos a encontrar con más casos, porque esto no depende de esta administración, pero no se ha puesto alerta después de 2 años, y en el caso de Enel, cómo darlo vuelta finalmente también. Lamentablemente parte de lo que la política, no solo el gobierno, nos tiene acostumbrados. Si disfrutaste este podcast, puedes escuchar el análisis político de Rodrigo Bravo en vivo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Radio Infinita 100.1 e infinita.cl.